Muy buenos días para los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Son las 10:16 de la mañana. Yo quiero, rapidito antes de empezar, a raíz de esta carátula del diario Exitosa de hace algunos días atribuyéndole al hijo de la ministra Marilú Martens haber pretendido acogerse a la beca 18, se ha desatado pues un cargamontón, ¿no? Y eso es, digamos, la prueba, y han dicho casi cualquier cosa, simplemente, cualquier cosa está permitida de decirse. Nosotros hemos aclarado y precisado, como lo hace extensamente además la nota del diario Exitosa, que de lo que se trató es una solicitud del hijo de la señora, que en ese momento era asesora principal del Ministerio de Educación, de una beca para financiar un posgrado de $130.000 a la Universidad de Harvard. El problema es que esa beca, que es la beca Presidente de la República, no es pues para personas que tienen recursos, es para personas que no los tienen. Entonces, era por lo menos de mal gusto que el hijo de una funcionaria de alto rango del Ministerio de Educación pretendiera acogerse a un beneficio que claramente no le correspondía. Claramente no le correspondía. Y eso no está bien, eso es incorrecto. Pero además, esto nos ha permitido entrar y descubrir lo que está pasando en el Pronavec, donde hay gente despedida, donde hay gente que dice que se está reemplazando a personal calificado y experimentado en el trabajo con los becarios, por gente que tiene menos calificación y mayores honorarios. Se está diciendo además, como lo han dicho decenas de testimonios de chicos que han ganado la beca, pero que no les están aceptando, aprobando o cumpliendo con el compromiso de financiar sus becas, y con lo cual están frustrando la posibilidad de que estos chicos que realmente las necesitan, ¿no es cierto?, no tengan acceso a este sistema, ¿no? que puede significar una revolución para ellos y su familia. Entonces yo creo que hay que serenarse un poco. Hay gente que ha perdido el control, están escribiendo cualquier barbaridad, diciendo cualquier cosa. Y lo que están probando es que están asustados. Están asustados. Están asustados porque está pasando algo diferente en los medios de comunicación. O sea, Exitosa, y me refiero no solamente a la radio Exitosa, sino me refiero al diario Exitosa y me refiero a las redes sociales de Diario Exitosa, que todos los días son tendencia y que todos los días generan opinión y que todos los días generan controversia. Se está convirtiendo en una alternativa real para la gente que quiere información, que quiere saber lo que está pasando, que quiere escuchar además todos los puntos de vista como hacemos acá, no solo los que nos convienen, no solo los que nos gustan, ¿no? Y somos un espacio plural. Somos un espacio plural. Pero eso a alguna gente no le gusta, a alguna gente le preocupa, pero ahí vamos a seguir. Ahí vamos a seguir. Están avisados. Están con nosotros Nelly Cuadros, congresista de Fuerza Popular, a quien tenemos por primera vez acá en los estudios de Exitosa, por lo menos en este programa. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Y al congresista Hernando Ceballos, del Frente Amplio. ¿Qué tal, Nicolás? Porque usted sí es el Frente Amplio, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí. ¿Ah? El Frente Amplio es el Frente Amplio, es la única bancada electa, ahí estamos, sí. Está bien. Los hemos convocado para hablar de esta noticia que ha ocupado las primeras planas sobre esta nueva información, aunque algunos cuestionan cuán nueva es, ¿no es cierto?, que sacó el diario Globo a partir del día de ayer, con respecto a las declaraciones no solo de Marcelo Odebrecht y del señor Barata, sino de una serie de funcionarios de Odebrecht, en el sentido de que se habría entregado dinero de la caja 2 de Odebrecht, que era la caja de la corrupción, digamos, a Keiko Fujimori y a otros candidatos, ¿no?, incluyendo Mercedes Arauz, aunque lo que ha llamado más la atención es lo de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? ¿Cuál es la opinión de ustedes, Nelly, en Fuerza Popular? Ese tema siempre vuelve a controversia, como un espíritu ya de cargamontón, realmente de una campaña de desprestigio permanente, que es la verdad ya un refrito,
que no tiene efecto y además no tiene argumento, no tiene posibilidad, porque ya Keiko lo ha desmentido absolutamente, que no ha habido ningún tipo jamás de ninguna acción o recepción de estos fondos. Y ella lo ha desmentido clarísima y contundentemente, no solamente ahora, sino en repetidas oportunidades. Además, pues, creo que toda la población lo sabe, que Fuerza Popular es el único partido, podría decirlo yo, que ha expuesto con mucha transparencia ante la OMPE todos los recursos recaudados, y no existe pues ninguna posibilidad. Esto responde ya pues a una campaña que no es nueva, es una campaña permanente de desprestigio, cuando salen justamente, casualmente, temas tan urgentes como la huelga magisterial, que es el tema que sí es realmente preocupante, por el cual he presentado el día de ayer una moción de orden del día para que la ministra de Educación venga de manera urgente a responder por una situación que sí es real. Claro, pero eso es lo que, congresista, lo que llamó la atención, pues cuando se produce el diálogo del más alto nivel entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, dice que uno ha hablado del Consejo de la Magistratura, que es importante, y la otra representante, digamos, del partido, ¿no?, que tiene la mayoría en el Congreso, ha puesto el acento en el tema de las procuradurías. Ya, está bien, pero debieron hablar de la huelga médica, debieron hablar de la huelga magisterial, debieron hablar de la crisis de inseguridad que atraviesa el país, o sea, y debieron hablar de cómo enfrentar el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Lógicamente se ha tocado todos esos temas, pero también el Ejecutivo es el máximo responsable de tomar las acciones políticas inmediatas. El Legislativo hace las propuestas, los roles legislativos que le corresponde de control político. Sin embargo, el que está llamado a gobernar y a solucionar los problemas evidentes, álgidos y desbordantes del país es el presidente, y en este caso la ministra de Educación, que ya en los últimos días, pues, imagínate, a raíz de este conflicto social han lanzado este programa virtual en el Cole Contigo, ¿no?, para compensar esta ausencia de estos 48 días de clase en la ciudad del Cusco, donde primeramente no había equipos de cómputo, no había internet, no hay fluido eléctrico. Si en la ciudad no ha funcionado, ¿crees que va a funcionar, por ejemplo, al interior de la Ahora, Hernando Ceballos, ¿qué dice el Frente Amplio para empezar sobre el tema este de la denuncia, no, ¿no?, yo creo que o la revelación la que ha sensación hecho que tiene Globo? la gente, más allá de que está Humala y Nadine detenidos y la gente quiere que esto vaya a fondo, es que hay una sensación de impunidad en el país, que realmente hay personajes que no pueden ser tocados cuando tienen poder, y que este tema de yo corto un poquito la impunidad o investigo o no investigo se maneja más en función de momentos e intereses políticos que de verdad una intención seria de ir a fondo en los temas, ¿no? Lo de Keiko Fujimori, de Alan García y otros personajes importantes de la política peruana tiene que aclararse, pues, ¿no? No puede decir Odebrecht, ¿sabes qué? Yo he dado plata a Keiko Fujimori, a Alan García, y el fiscal se haga el disimulado y no pues interrogue a Barata, ¿no?, ni pregunte ni profundice en el interrogatorio, ¿no? Pero estamos en un país donde el propio premier es cuestionado seriamente por su participación en el tema Chincheros, y tenemos procuradoras pues que vinculan al propio presidente de la República con dinero no muy claro, ¿no? Entonces tenemos un país donde efectivamente la gente siente que acá elegimos políticos para hacer lo que les da la gana, ¿no? Y obviamente no aparece una ley electoral que corte la injerencia de los poderes fácticos que existen en este país en la política nacional, ¿no? Entonces esto es un tema muy común. Se ha llamado la atención, o sea, yo he escuchado ayer a los voceros fujimoristas decir que esto es un refrito de lo que salió hace un mes en IDL y en otros medios, ¿no? Lo que es un refrito es que no se aclaran las cosas. Claro, el asunto es que... Y lo que es casual, Nicolás, es que cada vez que hay una crisis de gobierno, como en este caso la desbordante situación de los maestros, no solamente en el Cusco, a nivel nacional, sale pues estos... Que usted dice, Nelly, que es una cortina de humo, digamos, usar este tema. Ahora, yo tengo acá... El indulto es el otro tema. Ahora, yo tengo acá lo que es, en realidad, conociendo, yo sigo normalmente los programas periodísticos y en particular el programa Fantástico, que es muy bueno, que sale los domingos en la noche,
que es el programa que cualquier periodista que haya trabajado en programas dominicales quisiera hacer. Es una fantasía de recursos, de tecnología, de rigurosidad, es espectacular. Pero lo que dice O Globo el día de ayer textualmente, dice: en mayor o menor grado están envueltos en lavajato el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, su vicepresidenta Mercedes Arauz y los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y la candidata a presidente derrotada Keiko Fujimori. Eso es lo que dice el diario O Globo. Bueno, y después dice que el expediente más grueso, la parte más gruesa de la documentación a la que ellos han tenido acceso, se refiere a que de la caja 2 que manejaba este señor Antonio Palocci salió dinero para financiar supuestamente la campaña no solo de Ollanta Humala, sino de Keiko Fujimori. Ahora, conociendo cómo trabaja la gente de O Globo, esto es simplemente la introducción, ¿eh? Ahora van a empezar a desenrollar toda la documentación a la que han tenido acceso y tal vez ahí encontremos sorpresas, ¿no? Creo que la transparencia le va a hacer muy bien al país y nosotros estamos tranquilos desde ese punto de vista, porque más bien Fuerza Popular es un partido institucional que ha demostrado mayor organización y mayor transparencia en todo el manejo presupuestal de la campaña, y eso lógicamente se va a sostener y notar a través del tiempo. De esa parte nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto es pues un tema pasajero que se va a tener. O sea, ¿ustedes están seguros, Nelly, de que no se va a acreditar que en algún momento alguien de Fuerza Popular recibió dinero de Odebrecht? Porque lo dice con una firmeza Marcelo Odebrecht. Él está seguro de que además era una norma de conducta de Odebrecht. Financiaban a los candidatos que tenían posibilidad de ganar la presidencia. Esa era la política. Claro. Bueno, de la constructora. En este proceso se han dicho tantas cosas y lógicamente ya que no han podido de ninguna forma responsabilizar de ningún acto oscuro a Keiko Fujimori, pues siempre vienen estos matices que generalmente salen de los medios de comunicación y que nosotros estamos totalmente tranquilos porque a la larga siempre va a prevalecer la verdad, y por esa razón Keiko llama, pero es difícil, claro, es difícil, claro, pero Nelly, es difícil acusar a los medios peruanos de algo que ha salido en la prensa brasileña, ¿no? O sea, es una información sobre la que nadie en la prensa ni en la política peruana tiene ninguna posibilidad de influir. Es el diario O Globo. Pero además, ¿no?, la gente tiene la necesidad de que los partidos políticos efectivamente se transparenten, ¿no?, incluido Fuerza Popular, ¿no? Y que obviamente durante toda la campaña hay recaudaciones que no han estado para nada claras, ¿no? Y es bueno que esto se transparente, lo de los cócteles, lo del señor Joaquín Ramírez y otros personajes que han sido parte de Fuerza Popular, que sería bueno que se transparenten por el bien de la política peruana, ¿no? Necesitamos partidos fuertes, necesitamos partidos que la gente sienta que sus recursos provienen de fuentes claras, ¿no? Y para esto hay que cambiar esta ley de partidos políticos que es nefasta, ¿no? Si lo permiten, congresistas, vamos a interrumpir brevemente porque Erika Rado está en este momento en una protesta de obstetras que está ocurriendo exactamente en estos instantes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, nosotros nos encontramos en los exteriores del Hospital Nacional San Bartolomé, y es que el día de hoy más de 20.000 obstetras inician la huelga nacional indefinida. Vamos a conversar con Mimi Rojas Silva, ella es secretaria general de la Federación de Obstetras del MINSA. Bienvenida a Radio Éxitos. Explícanos un poco las demandas del sector de obstetras. Buenos días a todos ustedes. Bueno, nosotros, como bien lo han dicho, estamos iniciando nuevamente nuestra huelga indefinida. El día de hoy estamos acá en el Hospital San Bartolomé. Somos más de 20.000 obstetras, las cuales estamos iniciando a nivel nacional. Tenemos que pedir, por favor, en este caso, a las autoridades del Ministerio de Salud, que por favor pueda solucionar toda nuestra demanda, ¿no? Los reclamos puntuales. Bueno, uno de los puntos es el tema del presupuesto. Nosotros realmente queremos trabajar con calidad y queremos que todos los peruanos realmente reciban una atención de calidad, y para eso requerimos pues infraestructura, equipamiento, recursos humanos en cantidades adecuadas como para poder ser atendidos todos ellos como se merecen. En este caso, un peruano, a cualquier sea su condición socioeconómica, debería tener las mismas condiciones para poder ser atendido, y esa demanda lo da el Ministerio de Salud, ¿no?, a través, en este caso, del CIS.
Hay que aclarar que aunque ustedes han iniciado esta huelga, la zona de emergencia y sala de parto se está atendiendo de forma normal. Claro que sí, nosotros sabemos que nuestra población ahorita se va a ver afectada, pero todo lo que son servicios de emergencia, centros técnicos, en este caso lo que corresponde a hospitalización, están siendo cubiertos con todos los tiquetes. Esa hay garantía de atención a todos nuestros usuarios, a nuestros madres gestantes, a nuestra población en general de mujeres, ¿no? Pedido al Ministerio de Salud para sostener esta huelga. Bueno, uno es el tema de presupuesto, el segundo también la escala salarial. En este caso nosotros queremos que se sincericen y por favor nos digan cómo va a ser. Queremos que sea realmente un sueldo justo y equitativo para nuestros, en este caso que no haya discriminación para el sueldo de las obstetras. Aparte que también queremos que los nombramientos se puedan dar, ¿no? Todos nuestros trabajadores se atiendan de manera adecuada. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Nicolás, es entonces el pedido de las obstetras que el día de hoy inicia esta huelga nacional indefinida. Estoy contigo en estudio. Muchas gracias, Erika. Bueno, esto es lo que está pasando en la calle, ¿no? Porque ¿no? El 7 se empiezan las enfermeras su huelga. O sea, los médicos, las obstetras, las enfermeras, en una situación del sector salud caótica y la verdad claro, el problema es ¿eh? que no puedes, la respuesta que están dando, o sea, por un lado decir que les descuenten a los maestros que hacen huelga o estas amenazas, ¿no? Incluso con despidos. A los maestros. Si fuera el caso, ¿no? como está ocurriendo con los maestros, ¿no? O sea, no tiene sentido o que les den como respuesta, vamos a evaluar qué vamos a hacer el próximo año para el nuevo presupuesto. Es decir, tienes un año en el gobierno, supuestamente tenías propuestas para resolverlo, pero es que no es que te estás enterando qué es lo que está pasando, a ver qué haces, ¿no? Además, Y hay promesas. Entraste a gobernar para resolver problemas. Y hay promesas. O sea, no hay que... No, claro. Efectivamente. Yo les rogaría que vayamos a la pausa, si lo permiten, claro. y regresemos para seguir hablando, no solo de este tema de cuán implicados están nuestros expresidentes, porque según el Globo no se salva ninguno, ni el actual, Pedro Pablo Kuczynski, de esta investigación, sino también de estos temas, ¿no? Que yo creo que son trascendentes y que interesan a todos los peruanos. Esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, son las 10:33 de la mañana, vamos a la pausa, regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la Central 105 de la policía y con la mejor flota de conductores de Lima. Descarga la aplicación en el Google o en Apple Store como Subix. Subix, tu destino es el nuestro. Subix se escribe SV grande YX. Y están en nuestros estudios Nelly Cuadro, congresista de Fuerza Popular, y Hernando Ceballos, congresista del Frente Amplio. Y estamos hablando de lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos una huelga de maestros que se extiende más allá de la voluntad de la dirigencia nacional del SUTEP. Tenemos una huelga de médicos a los que se está agregando ahora la huelga de los obstetras. En algunas zonas hay huelgas como en Yurimaguas, que ha causado incluso este incidente penoso que ha provocado la muerte de una criatura. Que son trabajadores en realidad que tienen una protesta, entiendo, contra el director del Hospital Santa Gema, pero hay una situación social de tensión, digamos, preocupante, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos conversado personalmente, para no decir que no hemos agotado todas las vías de diálogo y de armonía. Personalmente me he entrevistado y le hemos expuesto a la misma ministra de Educación, al viceministro de Gobernanza, cómo ellos tendrían la obligación de acoger pues la plataforma de reclamos, que es todo un tema bastante amplio, pero que también es la obligación del Ejecutivo resolverlos no de manera inmediata, sino por etapas, de manera programada, ¿no? En mesas técnicas seguramente con la intervención de otros ministerios, pero no la actitud que están dando en respuesta, solamente dando la espalda y demostrando una total incapacidad
de dirigir, liderar este sector tan vulnerable, tan importante, que atraviesa no solamente el problema de los salarios. Al interior de la región del Cusco, por ejemplo, no hay infraestructura, no hay equipos técnicos, no hay material educativo, y sumado a eso, la única labor que hacen en materia de educación es la labor de los docentes, que con unas remuneraciones que no pasan los 1.000 soles, ejercen pues una labor titánica ya en estos Claro, lugares tan alejados. El tema es que, como ha dicho el congresista Ceballos, esto se asocia porque esto, digamos, no son problemas nuevos, son problemas que se vienen arrastrando en algunos casos por décadas, ¿no es cierto? Así es, correcto. Y en particular en el caso del magisterio. El problema es que hubo compromisos en la campaña electoral que hicieron, o sea, por ejemplo, ahora, ¿dónde empieza la huelga del magisterio en el, ¿no? En el Perú? En el sur. ¿Dónde ganó Pedro Pablo Kuczynski la selección? En el sur. Y la gente no solo votó para que no salga Keiko, votó porque habían, digamos, propuestas y compromisos, ¿no? Lo que pasa es que, verdad, hay un tema que viene arrastrándose hace varios años, donde hay un modelo laboral que los maestros, los médicos, los trabajadores en general sienten que es absolutamente injusto, ¿no? Donde no hay estabilidad, no hay reconocimiento al esfuerzo y sobre todo no hay condiciones para trabajar adecuadas. Pero este tema, que tiene varios años, el gobierno en este año de gestión no ha empezado a resolverlo. Es más, no ha iniciado un abrepuertas para conversar con los sectores del problema. Entonces, lo que ahora sienten es que les han prometido soluciones. Exitosa. No hemos avanzado absolutamente en nada, se ha empeorado la situación y ahora el gobierno le cierra las puertas y yo no tengo que negociar contigo, ¿no? Tenemos médicos en huelga de hambre. Ayer 2 médicos fueron evacuados al hospital 2 de mayo por descompensación de su huelga de hambre. Tenemos profesores ya detenidos en el sur. Se va extendiendo la huelga de los maestros. El pedido de ellos, nadie puede decir que es injusto. Y sin embargo el gobierno no dialoga. Claro, pero la respuesta es, tus reclamos son justos, pero no los podemos resolver ahora. Bueno, pero paradójicamente, cuando discuten los panamericanos y tú dices... Ahí sí hay plata. O sea, pero ¿por qué hacemos los panamericanos? No, si hay plata para todo. Entonces, ¿cómo se condice eso con el decirles no se puede a los maestros, a los médicos, a las obstetrices? Además, los problemas sociales no pueden estar al margen de la agenda pues presupuestal, pero además en el caso de los médicos y de los maestros, el tema no es solo remunerativo. El tema es mucho más profundo. Claro, como acaba de decir la congresista, o sea, el problema de la educación no es solo cuánto ganan y cuán calificados están los maestros, sino las condiciones en las que se está trabajando. En la carrera magisterial. Y en los hospitales el tema tampoco es solo cuánto ganan los médicos, sino ya la crisis están diciendo que en algunas zonas del 80% del presupuesto del CIS se consumió y estamos empezando agosto. O sea, Nicolás, una paciente, que no vamos a terminar el año, que hay hospitales donde no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua. Pero hace 2 días vino a verme una paciente que tiene cáncer, Nicolás. Fue al hospital y le dijeron, ¿sabe qué? Usted sí necesita tratamiento, ¿no? Pero tiene que volver en 2 meses. Tiene cáncer, dicen que regresa en 2 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo están los servicios de salud? La radiografía, ese ejemplo que acabas de dar, es la radiografía, creo, de los componentes más importantes del desarrollo, que son la educación y la salud. Estamos ya en una situación extrema, de total emergencia. Pero el Congreso no puede hacer más, disculpe que le interrumpa, congresista, más de lo que está haciendo. Es decir, el Congreso de la República, claro, ¿no? sí. O sea, porque el Ejecutivo, cuando uno los escucha hablar, con excepciones, ¿no? Porque yo creo, por ejemplo, porque yo he visto en acción además al ministro, ¿no? El ministro de Transportes, Yufra, que es impresionante, ¿no? O sea, tiene un problema en las manos, en 48 horas lo resuelve, no es que lo patea, lo enreda, porque tiene prioridades que tienen que ver con los problemas de la gente. Pero parece ser que las prioridades del gobierno son cómo sacamos plata para que Talara, que es una obra absurda, avance, ¿no es cierto? Pero tú has dicho algo muy cierto, Nicolás. O sea, aquí se han conversado cosas entre los líderes políticos que muchas veces han estado alejados de la agenda cotidiana. Entonces yo creo que sí. Yo ayer lo conversábamos con el presidente del Congreso, con Lucho Galarreta. Oye, mira, el Congreso tiene, así como citamos a los ministros, porque dice que confrontamos con el gobierno, etcétera, etcétera, hay que citarlos a la ministra de Educación y a la ministra de Salud para que den respuesta de cómo van a solucionar este tema al Congreso. Y esto no es hackear al Ejecutivo. Creo que la opinión pública va a entender que es necesario que el Congreso juegue un rol invitando a Salud y a Educación
a que nos expliquen cómo van a salir. Además hay un elemento ahí que resulta sorprendente. Se supone que lo que se trata tanto en salud como en educación, como en seguridad y en otras áreas de la vida nacional, pero digamos, en este caso concreto, en salud y en educación, producir una enorme transformación, una reforma, ¿no es cierto? Una mejora de las condiciones. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso sin la participación de las personas que son las que tienen que realizar ese cambio que quieres hacer? Totalmente. O sea, estás teniendo un discurso por un lado de la nueva educación que queremos hacer, tienes el 80%, 70% de los maestros en huelga. Pero lo que ha demostrado el presidente de la República, y creo que el mensaje del 28 de julio, todos los peruanos han tenido mucha expectativa en que se plantee reformas importantes y urgentes, fundamentales en materia de educación y salud, y no los hemos escuchado. Y las reformas que se han heredado de la gestión anterior de Ollanta Humala, a un año de esta gestión, no han funcionado. Creo que, como bien sabemos, es responsabilidad y es rol. Para eso ha sido elegido este gobierno, para tomar acciones políticas concretas y urgentes, tangibles, y no se está notando. Y desde el Parlamento nosotros ejercemos nuestro rol también de control político, de promover las leyes que necesita el país para darle instrumento al gobierno para que también pueda ejercer las reformas que se necesita. Pero es responsabilidad. Pero si no las toma el Ejecutivo, la gente las va a tomar en la calle. Y yo respaldo plenamente las movilizaciones. Y lo digo así, yo creo que ante la indiferencia del Ejecutivo, la gente tiene todo el derecho a salir a las calles y a protestar, es un derecho constitucional. Y creo que el Congreso debe responsablemente respaldar estos pedidos y tratar de buscarles una solución. Y la primera solución es terminar con la altanería de los ministros. Y del ministro de Economía también. Entonces hay que recibirlos, hay que recibir a los profesores, que no se los está recibiendo. Ha ido la ministra a las distintas regiones a decir, despidan profesores. ¿No? Esa no es una forma de solucionar. Y además ve que se van plegando cada vez más profesores, ¿no? ¿Qué está esperando? Que haya represión, que hayan profesores muertos, que hayan detenidos por actos de violencia. Eso estamos esperando. Estamos esperando que haya médicos muertos por acciones, como ha pasado la vez pasada, que fueron reprimidos en la Plaza de Armas. Eso no puede ser, pues. Y yo creo que el Congreso tiene que ponerse a la altura. ¿No? Claro, y lo que produce, o sea, por ejemplo, la SAUDER ha anunciado que va a reiniciar, retomar el tema de Tía María. Eso, Exitosa. o sea, hasta donde entiendo, tienen problemas no solo muy serios con la licencia social, porque digamos el conflicto y el descontento de los agricultores no se ha resuelto, ¿no? Y no sé cómo se va a manejar este asunto, pero los altos ejecutivos de Estado están diciendo vamos a ir, o sea, a mí lo que me da temor es que se maneje este asunto con el mismo criterio, o sea, que otra vez repitamos la fórmula, en vez de haber trabajado para crear un clima en el cual un proyecto de esa naturaleza sea posible, se trate de imponer de una manera prepotente en contra de la gente. Y teniendo en cuenta además que, por lo que entiendo, el proyecto está suspendido, porque no han resuelto problemas elementales de titularidad de las tierras sobre las que tiene que desarrollarse el proyecto, que es algo que debió, y yo no entiendo hasta ahora cómo ha sido posible que ocurra algo así. Pero o sea, ¿cómo se va a manejar ese tema, no? Creo que todos los peruanos queremos la inversión. Eso es muy positivo, las inversiones en energía, en minería, pero lo que se ha demostrado en este año de gestión es que ese desarrollo solamente es un proceso independiente y muy aislado de la población. El desarrollo, los pobladores de a pie del campo miran cómo pasan los camiones con las tuberías o con los materiales que cargan los productos, pero para ellos no están incluidos. No hay un cambio real en su vida. Si ustedes lo permiten, estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Si ustedes lo permiten, congresistas, quisiéramos escuchar un poco lo que tienen que decir nuestros oyentes. Claro que sí. Sí, tenemos algunas llamadas. Muy buenos días. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, muy buenos días, señor Lucar. Le habla desde Cusco. Adelante, por favor. Señor Lucar, justamente estaban tocando hasta el tema de educación con la congresista Cuadros. Nosotros, los padres de familia acá en la ciudad del Cusco, estamos muy preocupados porque ya exactamente son casi 2 meses de huelga y no le dan solución a la ministra de Educación. Realmente nosotros, los papás, nos encontramos
indignados con la ministra de Educación, que no da ninguna solución acá a los maestros en el departamento del Cusco. Son algo de 300.000 niños que están abandonados, no están asistiendo a clases. Eso es la preocupación para nosotros, los papás de acá de la ciudad del Cusco. Yo quisiera, por favor, que los congresistas acá intercedan, el congresista Rosas, la congresista Cuadros, el congresista Benicio Ríos, todos no dan la cara acá en la ciudad del Cusco. Nosotros estamos realmente indignados, señor Lucar, acá a punto de perder, creo que el año escolar acá, algo de 300.000 niños acá en la ciudad del Cusco, y todo esto se viene arrasando ya a nivel nacional. Quisiéramos que por favor la ministra indolente sea capaz de solucionar estos problemas. Nosotros los papás estamos realmente preocupados acá en la ciudad del Cusco, no le dan ninguna solución. Ya va a ser 60 días de huelga, señor Lucar. No, tiene usted toda la razón, porque además un año escolar perdido es como que pierdes un año en la vida, ¿no? O sea, en tu proyección personal. Tenemos otra llamada al público. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, amigo Nicolás. Sí, muy buenos días. Yo le rogaría que baje el volumen de su radio, porque si no escuchamos un eco. Adelante, por favor. Ya, correcto, gracias. En relación al tema de educación, es un tema muy importante que ahorita está pasando por el peor de sus momentos, porque hay en determinados sitios de nuestro país están a punto de perder el año escolar. Se les dice se les promete primero engañosamente a los profesores que le van a subir el sueldo, promesa de campaña que no está cumpliendo, pero sí el Minedu despilfarra, desde mi concepto, el dinero, más de 160 millones de soles, en el tema de las consultorías por el tema de ideología de género. Muchos dirán, bueno, para algunos dirán que es un tema relevante, para otros no, pero vamos a que el tema que ahorita en estos momentos se está golpeando justamente porque no reciben la educación nuestros hijos, no es momento para que se despilfarre así ese dinero, cuando ese dinero podría ser o formar parte de mejorar el sueldo de los maestros. Muchas gracias. No, muchas gracias. Pero yo pregunté lo de las consultorías, y la verdad es que por los cifras no lo logro encontrar, pero tenía unas cifras de consultorías y algunas de ellas me parecen absolutamente justificadas, ¿no? Eran contrataciones, por ejemplo, de evaluaciones de estudiantes, contrataciones al INEI para que haga reportes sobre la situación, los niveles de rendimiento, el tipo de problemática que enfrentaban. O sea, yo creo que no va por ahí el problema. El problema va más bien, o sea, ya de repente hay un problema de gestión, pero yo creo que ese es el problema menor en relación al gran problema de la falta de recursos. Lo que necesita es inyectarle más dinero a la educación y a la salud. No solamente manejar bien la plata que tiene. Se tiene que hacer es una reforma educativa rumbo al bicentenario. ¿Por qué razón? Porque ya todos los componentes del sector de educación, tanto infraestructura, tecnología, capacitación, materiales educativos, totalmente hasta la fecha han fracasado. Creo que es importante y es urgente que el gobierno plantee una reforma, pero fundamental en todos sus componentes, porque si bien el tema de los salarios es lo más álgido y delicado y que explota estos conflictos sociales, el tema de la educación no solamente es en la ciudad, Nicolás, es al interior de las regiones donde los niños tienen que caminar 2-3 horas a su centro educativo, centros educativos que además estudian en plásticos en las zonas altoandinas. Y por ejemplo en el BRAE, en el Bajo Urubamba, son palos con palmeras, las carpetas son troncos y no tienen alimentación los niños. La vez pasada que fui a un distrito alejado en Calca, esos programas que te dan alimentos a los niños solamente recibían 2 kilos de fideos sancochado. Esos son los alimentos que están recibiendo nuestros niños. Es totalmente lamentable. Sumado a eso el reporte del día de ayer de este fracaso de la beca 18, donde 15,000 estudiantes de recursos pobres han sido estafados por el programa Beca 18 y que actualmente cumplieron con todos los requisitos y resulta que no hay dinero para pagarle la beca. No hay presupuesto, es decir, te dan tu certificado de que ingresaste a la universidad, pasaste todos los filtros, te admitieron y vas, lógicamente, después de celebrar contento a ver tu vacante y te dicen que no hay presupuesto. Eso es un engaño y
sumado a esto el escándalo pues de la beca del hijo de la ministra, que es controversial, que no es lo fundamental, pero que ya se suma pues agudiza el malestar en toda la población respecto al sistema de educación, sí. Nicolás. Terminamos con el congresista Ernesto Ceballos esta secuencia. Yo comparto, pero además decirlo de que efectivamente necesitamos rediseñar nuestras políticas en educación y en salud, porque no solo basta con incrementar el presupuesto, ¿no?, sino cómo lo vamos a distribuir y cómo lo vamos a controlar. El presidente se comprometió a incrementar en alrededor de 3.000 millones anuales el presupuesto, un 0.5% del presupuesto en salud. Esto no lo ha cumplido, no se ha incrementado el año pasado ni 300 millones. Es más, el presupuesto del SIS, el absurdo, Nicolás, tú pasas de 11 millones de cobertura a 16 millones, pero el presupuesto lo bajas en 250 millones. Entonces, es imposible, y además con un sistema que el SIS mira los establecimientos de salud en función del gasto, no en función de los niveles de eficiencia y satisfacción del paciente. ¿Cuántas gasas consumiste? ¿Cuántos reactivos necesitas? Has gastado, yo te pago en función de esto. No te voy a pagar en función de optimizar el servicio. Entonces, hay una visión de parte del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud totalmente fragmentada en relación con los establecimientos, ¿no? Por eso tienes un nivel primario que se cae a pedazos, que no tiene capacidad de resolución, y hospitales saturados por gente que va por bronquitis, por diarreas. Sí, es un desorden, ¿no? Ahora, el problema es que de esto ya se habló a lo largo de toda la campaña electoral y se supone que estábamos ya en la otra fase, ya terminó la campaña electoral, ya acabó el tiempo de las promesas, ahora lo que hay que hacer es resolver los problemas. Y es lo que la gente está esperando. Yo le agradezco muchísimo a los congresistas Nelly Cuadros de Fuerza Popular y Hernando Ceballos del Frente Amplio por estar con nosotros esta mañana. Nosotros hemos planteado hoy día en las redes sociales, que dicho sea de paso son un fenómeno. Son un fenómeno. Millones de visualizaciones tienen las noticias que salen de Radio Exitosa, del diario Exitosa, también a través de las redes sociales, del Twitter, del Facebook. La pregunta que hoy día se ha planteado en las redes sociales es este tema de Keiko, que ha vuelto a negar que haya recibido dinero de Odebrecht. ¿Qué piensan ustedes de esto? Las respuestas nos las han enviado a @exitosape en el Twitter y Exitosa Noticias en el Facebook. Y Judy Rodríguez, que está en la cabina, nos tiene, no sé qué hace por allá, nos tiene la respuesta de lo que ha dicho la gente en las redes. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Nicolás? Para que el público también conozca cómo trabaja el operador, nuestra productora aquí en la cabina de Radio Exitosa. Te cuento que en nuestra plataforma de Facebook, Helmer nos dice: los fiscales no creo que actúen con objetividad contra Keiko y Alan. ¿De dónde tiene dinero Keiko?, se pregunta Helmer. Luis Cóndor Herrera dice: a ver, esa me gusta. Dice: a ver, digamos que soy Odebrecht y mi equipo favorito y mis equipos favoritos a llevarse la Champions es a Real Madrid, en este caso PPK, o Barcelona, Keiko, o Verónica, Juventus, o Gregorio Santos, Porto. Dice: Nica, pues le voy a apostar a un equipo que no tiene oportunidad, es decir, el Porto no, siempre se pone las apuestas y billete para los mejores rankeados, es decir, Keiko y PPK. Me gustó mucho la participación de Cóndor Herrera. Por otro lado, Carlos Alberto nos dice: pucha, me la ponen difícil. Dice: debo creerle a un diario brasileño que coloca una nota tomando como referencia IDL reporteros. Bueno, yo creo que ha tomado las relaciones de otros colaboradores eficaces que no se conocía y que no se le entrevistó desde la Fiscalía peruana. Por otro lado, vamos a ver ¿qué nos dice? A ver, Pedro Paruro Ríos dice: Ruiz, claro que recibió sus milloncitos de dólares. Pablo Fontela dice: oh Globo, Odebrecht dijo que hizo donaciones de la caja 2 para Keiko Fujimori. Luego los fujimoristas dirán que Marcelo Odebrecht es rojito. No me sorprendería. Vamos con el Twitter rápidamente para regresar a la mesa de conducción. Keiko vuelve a negar que haya recibido dinero de Odebrecht. ¿Le crees? Vamos a ver qué nos dice Ítalo Maldonado. ¿Cómo le vamos a creer? Menciona él. ¿O acaso Oh Globo le tiene bronca a Keiko? Por otro lado, Andrea Neira nos dice: ¿quién le va a creer? Dice: mentirosa. Por otro lado, Arturo Reyes dice: Brasil aplicó vía sus empresas privadas política expansionista e ideológica. En la TAM, por ejemplo, también nunca financiarían a partidos ajenos a su ideología. Son algunas de las opiniones en nuestras plataformas digitales. Y bueno, cabe mencionar que el éxito de nuestras 3 plataformas radiales, digitales y en el diario son espectaculares, Nicolás. Muchas gracias, Judy, pero tengo acá dos cosas, ya lo que ha tuiteado Pedro Cateriano. Ajá, a que ver. ha dicho: usted, señora Keiko Fujimori, está acostumbrada a acusar sin pruebas y por venganza política. Para eso usa su mayoría en el Congreso Perú que maneja.
¿Y Keiko qué cosa ha dicho? Keiko ha soltado varios, pero este es el más fuerte. Keiko Fujimori dice, hace una hora más o menos ha ocurrido esto, 1:10. Increíble e inaceptable campaña de desprestigio con refrito contra mi persona y Fuerza Popular. Ahora, yo he estado revisando lo que salió ayer en el diario O Globo y no es un refrito. Yo, sinceramente, yo pensé que era el refrito. Es más, le escribí ayer a una gente, oye, pero esto es lo mismo que dijeron. No es lo mismo. No, ni siquiera citan en el artículo a IDL o a la prensa peruana. Lo que ellos dicen es que han tenido acceso a información de lo que han sido las delaciones de Marcelo Odebrecht, de Barata y de otros funcionarios de Odebrecht, en el caso Lava Jato. Y además no solo hablan de Keiko Fujimori, hacen una figura bien simpática. Dicen, esto es como el bowling. No sé si alguna gente juega bowling. Y el mayor puntaje se hace cuando uno hace un strike. Es decir, cuando uno tira la pelota de bowling, la bola de bowling, y se vuela a todos los palos. Eso dice que está pasando con el caso de Lava Jato en el Perú. Que no va a quedar pin en pie. Van a caer todos, más o menos lo que dice. Esa es la figura que hacen, ¿no? Porque dice que en mayor o menor grado están involucrados el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, su vicepresidente Mercedes Arauz, los expresidentes Ollanta-Humala, Alejandro Toledo y la candidata a la presidencia derrotada Keiko Fujimori. No nombra a Alan García, que es algo sorprendente y por eso tal vez Alan García ha salido a pechar a todo el mundo ayer, ¿no? Y dice otra cosa más interesante, ¿no? El artículo este de Globo, que insisto, no hace ninguna referencia a la prensa peruana, no es su fuente la prensa peruana. Su fuente son las delaciones de los funcionarios de Odebrecht en Brasil, ¿no? Porque habla además de Antonio Palocchi, de las cosas que él ha dicho. Palocchi era el que manejaba la famosa cuenta número 2 de donde salían las comisiones ilegales, ¿no? Dice que hay un robusto expediente, dice, en relación a los pagos hechos o declarados por Marcelo Odebrecht en una declaración que él realizó en mayo pasado, ¿no? Él dice que todos los candidatos esperaban de cierta manera que ellos hicieran donaciones y que lo que ellos hacían era más o menos darle donaciones a los que pensaban que podían ganar, ¿no? Pero dicen además que PPK vive en medio del fantasma de la interoceánica, la misma que puede llevar a Toledo a la cárcel. El actual presidente era ministro de Economía en el gobierno de Toledo y la rodovía, o sea, la autopista, era una de sus banderas, digamos, ¿no? Para la propaganda. Dice que se está rompiendo el secreto bancario de PPK para indagar si hay algún dinero que ha venido de Odebrecht a cuentas de alguna manera vinculadas con él, para determinar si Pedro Pablo Kuczynski se benefició de alguna manera con el tema Odebrecht. Es más que lo de Keiko, lo que dice acá. Y yo estoy seguro, insisto, que conociendo a la gente de O Globo, nos han soltado simplemente el primer capítulo, que ahorita viene el desenrollo de todo lo demás a lo que hayan podido tener acceso. Nosotros vamos a ir a la pausa, tras ella vamos a regresar con Óscar Ugarte, exministro de Salud, y con Tommy Villanueva, exdecano del Colegio Médico, para hablar de la gravísima situación que se está viviendo en el sector salud en el Perú, y que no es solamente que hay médicos y a partir de hoy obstetras en huelga, es que no hay nada en los hospitales, que hay hospitales que están a punto de cerrar porque no tienen ni para el agua. Así de crítica es la situación. Regresamos. Tengo una mención, tengo un montón de menciones acá de Paraíso, yo escojo, esta me gusta, ¿no? Pues yo escojo cuál es la que quiero decir cada día, pero esta, que tiene que ver con el tema tecnológico. ¿Ya? ¿Sabías que la tecnología Body Test es única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? ¿Y en qué consiste el Body Test? Identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizando un mejor descanso para una vida saludable. Es como que el colchón te agarra, más o menos, una cosa espectacular. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía, que funciona de una manera muy simple.
Si tú te sientes en peligro, oprimes el botón de alerta y esa señal llega inmediatamente a la central de Subix y en tiempo real a la central 105. ¿Y qué información recibe la policía? ¿Quién eres? ¿En qué vehículo está? ¿Qué modelo es el vehículo? ¿Quién es el conductor? Y lo más importante, ¿en qué lugar te encuentras para poder prestarte auxilio inmediatamente? Esto es una parte exclusiva de la aplicación que tiene Subix. Tú puedes descargar esta aplicación en el Google, en el Apple Store, como Subix, SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Y ahora, no me torture con los gallos, pues así soy yo. Óscar Ugarte, ministro de Salud, y Tommy Villanueva, exdecano del Colegio Médico, están con nosotros para hablar de lo que durante las noticias estábamos comentando como lo que probablemente sea una de las más graves crisis de la salud pública en la historia del Perú. Y no creo estar exagerando, ¿o sí? No, Nicolás, gracias por la invitación. No estás exagerando. Yo estaba tratando de recordar... Exitosa. ¿En qué circunstancias, en qué época, por ejemplo, han coincidido huelgas de profesionales tan importantes como el caso de los médicos, enfermeras, obstetras, como se dice ahora? Y me remonto a hace más de 25 años. O sea, en medio de la catástrofe del primer gobierno Alan García, o al final de la catástrofe, ¿no? Porque ahí hubo una huelgaza. A finales fue así. Y es eso que está delatando. Entonces, no es un problema de los dirigentes, de los gremios estos o otros, o alguna maquinación política. Lo que es claro es que hay una improvisación para enfrentar situaciones que todo gobierno sabe que se presentan, como son los problemas laborales, y bastante soberbia, para no ponerse a dialogar y a encontrar las soluciones que tienen siempre puntos que dialogando se pueden encontrar. Como tú sabes, yo he sido ministro, he estado de los dos lados, digamos, de la mesa, y siempre hay voluntad de encontrar arreglos, porque a ningún gremio tampoco le gusta estar en huelga permanentemente, ¿no es cierto? Ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a los trabajadores en general. Pero lo que ha sucedido es algo que estaba anunciado, como es esta reclamación del gremio médico, que fue acordada el año 2014, la nueva escala salarial, para que se trabaje de manera conjunta el año 2015 y se inicie su aplicación el año 2016. Es cierto, el anterior gobierno la pateó para adelante, digamos, no la atendió. Pero el actual gobierno, yo recuerdo porque la ministra, una de las primeras cosas que hizo cuando entró el año pasado, fue reunirse con el gremio y decirle, sí, lo vamos a resolver, como lo han dicho bien los dirigentes de la Federación Médica, pero no lo han resuelto. Y yo creo que una cosa que podría ser perfectamente entendible y sería solución es que se acuerde la nueva escala salarial y se acuerde una implementación progresiva. Ni los gremios están pidiendo que sea ahorita. Claro, pero además eso es uno de los problemas. Uno de los problemas. Porque yo he escuchado al presidente de la Federación Médica, Talavera, hacer una descripción simplemente de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y empezó a hablar zona por zona y era de miedo lo que estaba describiendo. No, y lo peor es que todos lo quieren transferir a los profesionales de la salud. O sea, al final los profesionales de la salud tenemos la culpa de esta crisis heredada de muchos años atrás, porque son décadas que no podemos construir un sistema de salud, y cuando supuestamente hay una hoja de ruta que se firme el año pasado, antes de la segunda vuelta, no se cumple la hoja de ruta, ¿no? Y más bien al contrario, se improvisa y se tiene una situación amorfa, ¿no? Claro, tú tienes un problema con compromisos asumidos digamos, desde el punto de vista salarial con los médicos y con los otros profesionales de la salud, porque con todos hubo compromisos que no se han cumplido. Pero eso es un lado. El otro tema es que tienes el CIS, y que tiene mucho más asegurado, ¿no es cierto? Y que tiene menos recursos de los que no solo debería tener, sino de los que tenía. Y recortas el presupuesto del año 2017 en el CIS, ¿no? ¿Cuánto nos han quitado? 300 a 400 millones de soles. Ese es un crimen contra los pacientes. Y al final, este tema de Yurimaguas, ¿no? Que es un niño símbolo, porque todos los días
o fallecen o quedan inválidos muchos niños o muchas personas por falta de insumos, por falta de medicamentos. atención, O sea, ¿quién es el verdadero responsable al final de las muertes o de los problemas de salud que puede existir? Que lo hemos discutido a lo largo de este año de gestión, que lamentablemente en el mensaje presidencial no se ha escuchado nada, ningún indicador de impacto. Pero, por ejemplo, ayer Talavera hablaba de que hay hospitales, ya no es solo que no hay gasas, no hay insumos, y si quieres tener una atención tienes que cruzar la pista y comprar en la farmacia de frente al hospital o del centro de salud lo que necesites para que te puedan atender adecuadamente, sino que además ya no hay, por ejemplo, decía, no hay agua en algunos hospitales, no hay capacidad de pagar el servicio eléctrico y por lo tanto ya hay todo un conflicto con te cortan, no te cortan, o sea, de ahí tienes un problema con el abastecimiento, por ejemplo, del servicio de Internet, ¿no? O sea, que no tienes acceso a Internet, que es clave, o sea, en estas alturas de la modernidad, o sea, es clave para muchas funciones y... ¿no? No tenemos un tomógrafo en el Loaiza. Ha tenido que pasar el accidente del Cerro San Cristóbal para saber que ese tomógrafo no está funcionando. Y del Hospital Loaiza, ¿no? Que es un símbolo, digamos, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, igualmente hay un incumplimiento muy grande por parte del actual gobierno, porque lo que estaba anunciado era un incremento progresivo del presupuesto del sector salud, y sobre lo cual además hay acuerdo unánime. Todos los partidos políticos lo planteaban en la campaña del año pasado, pero no se está cumpliendo. Ni el incremento vía el financiamiento del Ministerio de Salud, que es lo que está ahorita en debate, ni tampoco mejorar, por ejemplo, el financiamiento de la seguridad social, de salud. Y ese es otro tema sobre el cual no se dice mucho, pero mira, Nicolás, salud se financia directamente con el aporte de los empleadores, como sabemos, ¿no es cierto? Pero el Estado es un empleador, un gran empleador. Y el Estado ha puesto una norma en los últimos años que es diferente al aporte de los empleadores privados, que es el 9% sobre la remuneración, ¿no es cierto? Pero hay una norma que dice que los trabajadores de educación y de salud, que son el grueso en el Estado, no se aporta el 9% sobre la remuneración, sino el 9% sobre el 65% de la remuneración. Entonces ya de por ahí el Estado está le está sacando la vuelta, claro. Y para los trabajadores CAS, los trabajadores contratados, ¿no es cierto? CAS que pueden ganar hasta 15.000 soles, no se paga el 9% sobre ese valor, sino es el 9% del 30% de una UIT, o sea, sobre 1.200, es decir, 100 soles. Y eso, el Estado está haciendo trampa en la cotización a eSalud. O sea, el Estado está desfinanciando a eSalud con ese procedimiento. Por eso, cuando se dice financiar la salud, hay que pensar Ministerio de Salud, más gobiernos regionales y eSalud. Ahora, yo lo que no entendí es el mensaje de PPK diciendo que iba como que fusionar los servicios, o sea, va a juntar dos crisis, ¿no es cierto? La crisis, o sea, porque en esta perspectiva, o sea, claro, cuando no pueden ni siquiera pagar la deuda del CIS, que son 740 millones de soles, imagínense cómo va a ser para pagar esa luz, estas prestaciones complementarias. Ya, pero eso es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué no se hace? Es decir, y una vez más regresamos por enésima vez al tema de los panamericanos. Cuando hemos discutido, por ejemplo, yo soy de los que creen que sí habría que hacer los panamericanos, que es importante para el país, para el deporte, hasta para la moral nacional. Y cuando la pregunta elemental es si tenemos o no dinero para hacerlo, si podemos darnos el lujo de hacerlo. Y la respuesta que ha habido el gobierno todo el tiempo es, por supuesto que hay plata para todo. Entonces, si hay plata para todo, ¿por qué no hay plata para pagar la deuda del CIS? Así es. Y no solo es la deuda del CIS, son brechas de recursos humanos, brechas de infraestructura. En el mensaje presidencial solamente dijo que el presidente anunció 150 establecimientos que se iban a iniciar la reconstrucción, pero hay más de 700 establecimientos que han colapsado, aparte de lo que ya teníamos la brecha de infraestructura hace mucho tiempo. Entonces, tampoco se está dando prioridad de salud en el tema de reconstrucción. Entonces, prácticamente el sector salud está totalmente abandonado y en una situación de cuidados críticos, que la ministra de Salud y todos sus funcionarios son los responsables en este momento. Porque ¿quién va a asumir la responsabilidad política de esto? Los médicos, los trabajadores de salud, que nos esforzamos a hacer esto. Además es como que no ves la luz, ¿no? Al final del túnel. O sea, ¿cuál es la solución?
O sea, Claro, tú escuchas a PPK el 28 de julio y dices, bueno, ¿y cómo? O sea, está en otro país PPK. O sea, no, es como que o no lo sabe, o no le han dicho, o no es consciente, o no quiere ver lo que está pasando, por ejemplo, en el sector salud. Y yo creo que no es consciente realmente de la problemática concreta, esta que se describe, de que por falta de presupuesto no hay medicamentos, no hay equipos, los servicios se caen porque no hay cómo pagar, etcétera, etcétera. Nunca ha habido una situación tan caótica. Y yo creo que eso se resolvía fácilmente previendo todos estos problemas y dándoles el presupuesto necesario para que eso funcione. Y como bien has recordado, el propio gobierno, tanto el presidente como el primer ministro, han dicho en reiteradas oportunidades, sí hay plata para los panamericanos, sí hay plata para la reconstrucción, sí hay plata para todo. Pero no hay para el sector salud. Bueno, debería haber de las políticas de mayor prioridad como son salud, educación, dedicar los recursos necesarios y secundariamente todas las otras lo que yo no necesidades. entiendo es por qué nos está pasando eso si supuestamente teníamos un equipazo de unos capos, de lujo, de técnicos que tenían soluciones para todo. A mí lo que me dio mal la espina, ¿saben qué? Cuando entra PPK y forma una comisión para que investigue el tema de la corrupción. Oye, aguanta. Pero si la corrupción estamos hablando hace rato, está claro lo que está pasando y está claro lo que hay que hacer. ¿Qué te vas a poner ahí a investigar, que te hagan un informe sobre el problema de la corrupción? Vas a perder el tiempo. O sea, hay que hacer cosas, ¿no? El tema que además, del modelo de atención también. No, pero escúchame, en el tema de la corrupción, o sea, estamos esperando hasta ahora una Contraloría independiente con recursos, una Procuraduría independiente. O sea, hay montones de medidas que tienes que tomar. O sea, que el sueldo del que controla no se lo pague el controlado, que es una barbaridad. O sea, que siga ocurriendo después de todo el tiempo que hemos estado hablando. Que eso en el tema de salud, el caso Moreno, hasta ahorita no tenemos la firmeza de... Moreno llamó el otro día y se comprometió a venir, después el abogado le dijo que no venga, entonces nos quedamos con la gana. Pero vamos a escuchar lo que dice nuestro público. 467-4499 y 251-9422. Muy buenos días, adelante por favor, escuchamos. Buenos días, soy José Luis de Barranco. Adelante, José Luis, por favor, lo escuchamos. Mira, es indignante que haya dinero para regalar a Odebrecht, OAS, etcétera, etcétera, un montón de empresarios que vienen a robar, pero no hay dinero para pagar a los médicos y profesores. Entonces, aquí Cochinchi no tiene autoridad moral, porque está metido en la cochinada también. El Congreso debe vacar ya a ese señor. Debe pasarlo ya a disponibilidad de las autoridades legales para solucionar nuestros problemas. No deben esperar que reviente todas las bombas del SUTE, las mineras, tanta desgracia que puede venir, señor. Sí, mucha gracias, bien bravo el oyente, pero digamos, se entiende el sentimiento de molestia que hay, ¿no? Esta cosa tan extraña, ¿no? Es como que vivimos en dos mundos, el mundo real que está sufriendo la gente cotidianamente y este mundo de la política donde se habla de otras cosas, ¿no? que resultan sus prioridades. Y en el salud se están modificando normas para poder darle a la actividad privada lo que ya habíamos cuestionado en anteriores oportunidades, ¿no? Tercerizando asociaciones público-privadas sin regulación. Entonces también hay que alertar al Seguro Social, lo del cuerpo médico y las organizaciones sindicales. Claro, o sea, en medio de esta catástrofe lo que queda es tercerizar, ¿no? No hay tiempo para nada, tercericemos todo, no. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, muy buenos días, escuchamos. Muy buenos días, los saluda el doctor Enrique, presidente del Consejo Nacional de APAFA del Perú. Estos temas en cuanto a salud yo creo que también es muy importante, como también de los maestros que vienen en estos momentos en huelga en Cusco y en otras regiones, y que esto pues no solamente perjudica a las zonas urbanas, sino a las zonas rurales que tenemos en las zonas altas de nuestras regiones del país. Yo creo que ya es el momento que el mismo presidente de la República, PPK, tiene que inmediatamente llamar a estos señores dirigentes para que inmediatamente se dé solución a esta plataforma y que realmente el pueblo no sea perjudicado en estos temas. Bueno, muchas gracias. Claro, habría que empezar por eso, ¿no? Por sentarse a conversar con la gente, ¿no? Con los pacientes, que son nuestra razón de ser. No, pero ahorita, por ejemplo, en el caso del conflicto magisterial, tiene que sentarse. O sea, yo he visto las denuncias de los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP diciendo Sendero Luminoso está dirigiendo la huelga. Eso
debería preocuparnos. Es decir, que haya una protesta que todo el mundo reconoce que es legítima porque los maestros no tienen lo que deberían tener, no están trabajando en las condiciones que deberían trabajar, que no resolvemos los problemas y que los dirigentes o parte de ellos simpaticen con Abimael Guzmán. O sea, hemos retrocedido en términos políticos, ¿no? La crisis social que se va a dar tanto en salud como en educación. Y en el tema de salud, lo que nos han propuesto en el 28 de julio es transferir toda la solución para el 2018. Preguntemos a algún paciente. Esa es la respuesta que se ha dado también para el tema de los maestros, ¿no? Si va para a poder salud y esperar, educación, ¿no? La solución vendrá el 2018. Pero el compromiso fue para el 2017. Y es más, eso ha sido firmado en documentos, en actas. Entonces, transferir para el año 2018 la salud, de que un paciente se opere, tenga una fractura de pierna, de brazo, antebrazo, es imposible. O sea, el paciente no va a esperar, ¿no? Entonces, porque la solución se tiene que dar pero ahora. ¿qué habría que hacer, según ustedes? Porque ya, digamos, imaginemos que esto es una consulta y el diagnóstico está claro, el paciente está en cuidados intensivos y requiere urgente intervención. ¿Qué hay que hacer? A ver, hay temas que son estrictamente de recursos financieros, está clarísimo, y eso es decisión política, dar los recursos necesarios para lo que resta de este año y prever para el 2018 lo suficiente para que el CIS tenga plata, para que los hospitales puedan funcionar, etcétera. Esa es una primera decisión que es política y, como todos sabemos, recursos hay. Dos, hay tema de gestión. El problema, por ejemplo, de los medicamentos, de la escasez de medicamentos, es un problema estrictamente de gestión. No es que no tenían plata a fines de diciembre. Había presupuesto, estaba programada la compra y la compra se postergó porque decidieron modificar el sistema de compra y después se arrepintieron y decidieron regresar al sistema anterior de compra y nos dio agosto. Y no solo, sino que cambiaron a la gente que sabía hacer las cosas y pusieron gente que recién está haciendo su experiencia. Entonces, lo que tuvo que hacerse como proceso de licitación, de la subasta inversa, en enero, se ha hecho recién en junio. Recién en julio se han firmado los contratos. Los medicamentos van a estar en septiembre, y eso, septiembre, octubre, lo que debió entrar en el primer trimestre de este año. Es un problema estrictamente de gestión. Y eso no puede volver a suceder. No podemos pensar que haya una situación similar para el 2018. Ya eso sería grave, ¿no? Claro, y el modelo de atención, no se han desarticulado las redes en Lima, ¿no? Teníamos 9 redes, microredes, ahora tenemos 4 y no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, en vez de fortalecer el primer nivel de atención, que siempre hemos conversado, que el 80% de patologías puede atenderse, se sigue centralizando todo en los hospitales, que se atiende la mayor cantidad, se sobresaturan. Entonces, tenemos que tener una reingeniería de gestión, ¿no? De la gestión de los servicios de salud y también del modelo de atención. Hay que orientarnos a un modelo moderno, ¿no? Yo lo que no entiendo es qué fue lo que pasó, porque, digamos, había el modelo Moreno, que era suéltenos todo el billete, nosotros vamos a tercerizar todo lo que podamos. Digamos, en resumen, ¿no? Y ahí está el negociazo. O sea, se cayó el modelo Moreno y no hay modelo, no hay digamos, la hoja de ruta estaba fortalecer el primer nivel y las microredes, las redes. Eso estaba escrito, estaba firmado en la hoja de ruta y no se ha hecho al revés. Más bien al contrario, ahorita se han debilitado el primer nivel de atención y se está haciendo, digamos, un desorden total, porque las redes y microredes, los centros de salud y las postas están totalmente abandonados, ¿no? Prácticamente sin regulación y sin monitoreo. O sea, en resumen, no es solo que hay que inyectar recursos, sino que hay que cambiar de gente. Claro. Y habría que comenzar. Y habría que comenzar, ¿por qué? Por cambiar a la ministra de Salud para empezar. Ahora, y no es que no haya una ruta conocida, es decir, sobre esto se ha discutido N veces. El acuerdo nacional ha tomado acuerdo con todos los partidos hace año y medio, y como efectivamente se está mencionando, una ruta fundamental es fortalecer el primer nivel de atención. Si uno ve los planes de gobierno de PPK, de Fuerza Popular, todos coinciden. Y sin embargo, no se ejecuta porque no hay convicción en quienes están gestionando el sector.
Y yo creo que eso es parte de lo que... Y en tema tiene que presupuestario existen modificaciones presupuestarias que se pueden hacer trimestralmente, ¿no? Se puede Claro. de repente no pagar toda la deuda del 100%, pero ya empezar desde mañana con decisión política, declarando en situación crítica al sector salud y comenzar a sacar los recursos y poder equipar los hospitales de a poco, ¿no? Por lo menos, pero no de transferir todo al 2018. Ya lo hemos transferido al 2017. Estamos en esta situación. Y los pocos recursos que se tiene, gestionarlo con gente idónea, capaz, que en el país existen especialistas en gestión de salud, existen con maestría, doctorados incluso, pero no están en este momento gobernando como funcionarios públicos. Eso ya nos lleva a un problema más general, ¿no? De no tener a la gente que sabe lo que hay que hacer en los lugares donde deberían estar. Yo le agradezco muchísimo a Óscar Ugarte, ministro de Salud, y a Tommy Villanueva, exdecano del Colegio Médico del Perú, por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Y tenemos información. Juan Chumbe, desde Ayacucho ha ocurrido una cosa increíble. Había una marcha de escolares en Ayacucho. Fíjense ustedes lo que está pasando. Muchas gracias. Adelante, por favor. Adelante, Juan. Información en vivo para Exitosa Noticias. Precisamente en horas de la mañana se ha realizado una marcha de estudiantes de las instituciones educativas. El Señor de los Milagros del distrito de Jesús Nazareno, en respaldo básicamente a esta huelga indefinida que ya tiene bastante tiempo acá en la región por parte de los docentes en estos momentos se vienen desplazando también los docentes por diferentes puntos de la ciudad, dando a conocer pues toda su plataforma de reclamos y que finalmente no están al parecer siendo escuchados por el Estado. Sabemos que hay un grupo también de docentes que ha llegado a la ciudad de Lima el día de ayer y se van a seguramente reunir con todos los docentes de las diferentes bases del país. Esa es la información que tenemos desde Ayacucho para Exitosa Noticias. Muchas gracias a Juan Chumbe por esta información increíble. Ya hasta los escolares están marchando. Está complicándose la situación y yo insisto en llamar la atención sobre el hecho de si el presidente de la República es totalmente consciente de lo que está ocurriendo, que se le está desbordando el país de las manos y que esto en realidad tiene soluciones prácticas, que son soluciones que pasan por tener la decisión política, porque si nos dice que recursos hay, entonces que se tome la decisión de aplicar de manera razonable estos recursos ahí donde se debe, ¿no? Está en nuestros estudios el doctor Pedro Angulo, es el decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a hablar con él sobre la propuesta de modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, de cómo se va a nombrar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre el nombramiento de un nuevo procurador, el doctor Jorge Ramírez, el nuevo procurador del caso Lavajato, y de lo que podemos esperar de aquí para adelante en relación a esta investigación. Con él vamos a regresar tras la pausa, pero antes quiero hacer una invitación a todos los oyentes de Radio Exitosa. Cuando les pregunten qué radio escuchas en la calle, en el colegio, en la universidad o toquen la puerta de tu casa, tienes que dar una sola respuesta. Radio Exitosa 95.5 de la FM. Nada más, es la única respuesta, porque además vas a estar diciendo la verdad, es lo que está pasando por todos lados. Todo el mundo escucha Exitosa. Y por eso es que algunos se pican, se desesperan, se alocan, escriben, rompen papeles, no saben qué hacer. Vamos a la pausa, regresamos con más. Y esto es un mensaje para todos los oyentes de Exitosa. Cuando te pregunten qué radio escuchas en la calle, en tu colegio, en la universidad o toquen la puerta de tu casa, la respuesta es una sola. Exitosa. Radio Exitosa 95.5 de la FM. Quiero contarles rápidamente algo que pasó ayer. Ayer hubo una manifestación espontánea, de esas que se organizan espontáneamente. Llegó una combi con 20 personas y empezaron a gritar. Yo no me enteré, porque si yo me hubiera enterado, yo hubiera hecho pasar a alguno de los representantes de esta espontánea manifestación. Pero no sé quién lo ha organizado. Yo creo que nosotros somos un espacio extraordinariamente abierto para todos. Por ahí dicen Cintia Montes debe haber sido que mandó su portátil. Yo no sé si será verdad. Cintia Montes es una, digamos, operadora de
política del Partido Nacionalista, yo creo que no tienen de qué quejarse, ¿no? O sea, siempre tienen un espacio todos acá. Y los que no vienen es porque no quieren, no porque no les demos el espacio. Entonces, si alguien quiere decir algo, criticarnos, hablar sobre la carátula del diario Exitosa o lo que quieran discutir, las puertas de este espacio están abiertas para quien quiera, porque en esta radio todos tienen derecho a ser escuchados. Así lo que digan y lo que piensan no nos guste, porque de eso se trata, ¿no? La democracia, y de eso se trata lo que estamos haciendo acá en Radio Exitosa. Está con nosotros el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias por la invitación y bueno, en principio quisiera ratificar el hecho de que efectivamente nosotros vemos hace mucho tiempo que aquí en Exitosa vienen todos. Tú eres testigo en todos estos tiempos, ¿no? que hemos pasado por todo. Ayer habló Fernando Zavala sobre el proyecto. Yo no entendí bien. ¿Podemos poner el video, por favor, antes de comenzar nuestra conversación, Pedro? Pero mira, dos consultas. La primera, el proyecto de ley que ha presentado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, referido al Consejo Nacional de Magistratura, no ha sido bien tomado por el Poder Judicial ni tampoco por el señor Guido Ávila, el presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Y también el Colegio de Abogados de Lima también se ha pronunciado en contra. De alguna manera dicen que esto es una especie de intervencionismo. Queríamos saber su impresión con respecto a eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, queríamos saber si en la actividad de hoy, que está programada, me imagino en unos minutos, del presidente, si va a asistir, porque en estos días no lo hemos visto en actividades públicas y hay cierto temor, bueno, cierta preocupación con respecto a que no hace pública, no está haciéndose públicas sus actividades. Él no sale visto últimamente y más aún con el rumor que hay de ciertos problemas de salud, ¿no?, que tendría el presidente, que usted también ha descartado de alguna manera. Bueno, acá tengo 4 testigos. El presidente estaba muy activo hoy día en el Consejo de Ministros liderando eso. Son rumores que existen, que desmentimos, pero bueno, hay todavía ciertas personas que quieren insistir en el tema. Como todos hemos tenido la posibilidad de ver al presidente la semana pasada, lo hemos visto caminar varias veces de ida y vuelta al Congreso, hemos visto dar un mensaje a la nación, así que realmente tenemos un presidente que está en perfectas condiciones de salud. Va a estar presente en la actividad de las 4 de la tarde. Y la otra pregunta era sobre el Consejo Nacional de Magistratura. A ver, yo he tenido la oportunidad de conversar tanto con el fiscal como con el presidente del Poder Judicial. Creo que todos coincidimos en la necesidad de reformular el sistema de elección de jueces y los procedimientos para elección de jueces. Lo que ha hecho el presidente es plantear una propuesta para que se debata. Primero, que quede muy claro, no se busca de ninguna forma ningún tipo de injerencia en la elección de jueces. No es nuestra política, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Lo que sí creemos, y lo ha manifestado el presidente, que es importante que se reforme la forma como se eligen y los mecanismos que utilizamos actualmente, porque el mecanismo no está funcionando. Lo que hizo el presidente es poner a debate una propuesta y lo que queremos es que se comente, se discuta y finalmente se llegue a una propuesta que mejore este sistema. Puede ser nuestra propuesta, puede ser una mejorada, puede ser una distinta. Lo que quiere el presidente es que se discuta porque no podemos seguir como estábamos en este tema tan importante para el país como es la elección de jueces dentro del sistema del Poder Judicial. Bueno, pero lo que resulta sorprendente es que este tema del que se viene hablando, ¿no es cierto?, hace rato, sobre el que el propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer ajustes y reformas, de repente el gobierno el presidente saca un papel el 28 de julio que nadie conoce. Es una cosa loca, ¿no? Tú no puedes proponer una cosa así sin haber conversado con los involucrados directamente en el tema, ¿no? Bueno, en principio nosotros creo que todos en el país coincidimos en que en general el sistema de justicia no marcha bien.
Yo confío en Pablo Sánchez Velarde, confío en Duberlí Rodríguez Tineo porque los conozco, pero hay decisiones de fiscales, decisiones de jueces que dejan muchísimo que desear, así como la mayoría no podríamos decir lo mismo, pero hay. Y en ese sentido hay cosas que ajustar. El Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido buenos momentos. Yo recuerdo la primera composición del Consejo Nacional de la Magistratura con Montoya Anguerri, con el doctor Carlos Paredes Remón, con Florencio Mixán, con personas intachables, pero han tenido momentos también muy bajos, ¿no? Y penosos, decisiones equivocadas, y en ese sentido tenemos muchas observaciones, pero lo que no concebimos es que se afecte la estructura constitucional en principio, porque no está mal de dónde provienen los consejeros. Lo que está mal es que no han tenido requisitos. Por ejemplo, en el mismo Poder Judicial o la Fiscalía se dice que simplemente tengan mayores de 45 años y que además nacionalidad peruana. Y podrían cualquier persona ser elegida, así como han elegido algunos que han sido jueces. Habría que elevar el estándar y las calificaciones de los... Allí es donde se ha fallado. Porque en este momento, porque esto es una discusión importante. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué es lo que hace? Elige y ratifica a los jueces y fiscales del Perú. O sea, toma una decisión trascendente para nuestras vidas. Así es. Entonces, ¿quiénes son los miembros de este consejo? Tiene 7. 2 que eligen los colegios de abogados. No, uno del Colegio de Abogados de Lima y otro de la Colegio... 2 de los otros colegios no profesionales no abogados. Dos, o sea, es uno del Colegio de Abogados, 2 de los colegios profesionales. Uno de las facultades de Derecho privadas. Otro de las facultades de Derecho de las universidades públicas. 4 representantes de sociedad civil. Y después viene uno por las facultades de Derecho públicas, Poder Judicial y Ministerio Público. 3 están en minoría respecto a los que representan a la sociedad civil. Ahora, y lo que está proponiendo Pedro... Es cambiar todo. Claro, es decir, lo que está proponiendo Pedro Pablo Kuczynski es uno lo ponga el Poder Judicial, uno lo ponga el Ministerio Público, uno el Parlamento... Y otro con lo cual el otro el Ejecutivo, y que entre los 4 decían quién es el otro. Quinto. El quinto, lo cual te expone a una situación en la que 3 de los 5 miembros pueden ser miembros elegidos con criterios puramente políticos. No, además que, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente: hoy en día son 7, y eso quiere decir que 5 hacen mayoría. 5 pueden nombrar, 5 pueden no ratificar, pero si quedan 5, la pregunta es mayoría simple, mayoría calificada, 3 o 4. Y ahora... nosotros estamos en una composición particularmente del poder que es atípica, diríamos, ¿no? El Congreso tiene un color y el Poder Ejecutivo otro, pero si retrocedemos en el tiempo, y lo tradicional en el Perú es que el Ejecutivo tiene la misma línea del Congreso, por lo tanto, en esos momentos ellos van a poner 2 de 5, y eso quiere decir que si hay mayoría calificada, si estos 2 no quieren elegir, los otros 3 no eligen. Pero eso es lo que a mí me preocupa de esta discusión, porque los antecedentes que hemos tenido en los últimos días es después de tanto discurso sobre la necesidad de la independencia de poderes en el Perú y de extender esta independencia, es decir, por ejemplo, que la Contraloría maneje sus propios recursos y sea un ente absolutamente independiente en términos reales. En segundo lugar, que las Procuradurías y la Procuraduría del Estado sea independiente del poder político. Es decir, que defiendan los intereses del Estado y no quien esté en el gobierno. Y en tercer lugar, tienes la discusión ahora sobre el Consejo de la Magistratura, y lo que está planteando el gobierno es introducir a los políticos en la decisión de quiénes son los miembros del Consejo. Ese es el problema. En un par de semanas, donde te volaste al Contralor, más allá de los pecados que puede haber cometido porque no te gustaba lo que hizo, es decir, porque resultó antipático al gobierno, y donde te has sacado a 2 procuradoras, porque tampoco te gustó lo que hacían en términos políticos. Entonces, en vez de avanzar en términos de independencia, la sensación que te da es que estamos retrocediendo en términos de independencia. Y además también en espacios de la sociedad civil, porque le cuento, nosotros teníamos una reunión pactada con el presidente del Poder Judicial y con el fiscal de la Nación para ampliar los espacios de participación civil, porque en la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial existe un representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, y en el OGMA también hay un representante de la Junta, y en los ODENMAS deben haber, y en la Fiscalía también.
bien, y eso fuimos a hablar, pero tuvimos también que hablar del respaldo que le tenemos que dar al Poder Judicial y al Ministerio Público, que lo estamos dando y lo vamos a seguir dando, para que no se ingresen las manos políticas en algo que debe ser autónomo e independiente. Rolando Sousa, que es parlamentario andino de Fuerza Popular y que es un abogado experimentado, está en la línea y que queremos escuchar su opinión sobre este tema. Muy buenos días, parlamentario. Buenos días, muy buenos días, Nicolás. Yo quisiera expresar mi opinión en torno a 2 puntos, Nicolás. El primero es el que supuestamente se politiza cuando el Congreso de la República elige a uno de los representantes al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que esa crítica no tiene ningún asidero y creo que mi decano se equivoca. Porque, por ejemplo, el Congreso de la República elige a todos los miembros del Tribunal Constitucional y nadie está sosteniendo que el Tribunal Constitucional está politizado. Es más, cuando se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, tú sabes perfectamente, la sociedad civil se empieza a pronunciar en torno a los candidatos. Los candidatos se pero Rolando, pero si es una decisión política lo de la elección, o sea, finalmente, ¿quién es o no miembro del Tribunal Constitucional termina siendo un acuerdo entre partidos? Es un acuerdo, pero el tema no es si es un acuerdo o no, el tema es elegir a las personas adecuadas. O sea, no porque el Congreso elija a una persona, esa persona va a tener necesariamente una atribución política de quien lo eligió. Eso no es así. Y la elección del Tribunal Constitucional lo demuestra. Es más, Nicolás, pregúntale al decano cómo se eligen los miembros del Consejo Superior de Justicia en España. 21 miembros, todos elegidos por el Senado y el Congreso de la República Española. La pregunta que yo le hago, ¿está politizado? No, el problema no es quién lo elige, el problema es a quién se elige. El segundo punto, Nicolás, se sostiene que es democrático porque hay un representante del Poder Judicial y un representante de la Fiscalía. Falso. Es un representante de 5 fiscales supremos y que normalmente le elige el fiscal de la Nación. Es un representante de 18 o 20 jueces supremos titulares y que generalmente le elige el presidente de turno, que normalmente es amigo, un ex vocal. Es decir, no hay ningún tipo de democracia. Lo que yo propongo es que el representante del Poder Judicial sea elegido también en votación por todos los jueces titulares del Perú, que tengan determinados requisitos. Y el representante de la Fiscalía de la Nación sea también elegido por todos los fiscales titulares del Perú en una elección como la es, entre comillas, ante la elección de las universidades y la elección de los colegios de abogados. Mi decano sabe perfectamente que el representante del colegio de abogados nunca es una elección absolutamente transparente. La junta del colegio de abogados nos pone a una u otra persona que muchas veces ni sabemos quién es. Nosotros nos hemos enterado de que era el señor del Águila al momento de votar y nos enteramos quién es el señor Guido del Águila, una persona que tiene una academia que prepara jueces y fiscal. Entonces, hablemos sinceramente, ¿cómo se quiere que se pueda administrar de mejor manera la elección de jueces y fiscales del Perú? En España y en otros lugares del mundo, no todos los abogados pueden integrar la carrera fiscal o la carrera judicial. Para eso existen acreditaciones de facultades de derecho. Mientras no se haga eso, vamos a tener miles de abogados que nunca fueron capacitados para ser jueces y fiscales. Y la Academia de la Magistratura no llena ese vacío. De manera que estamos enfocando por quién lo elige, pero no la verdadera problemática. ¿Quiénes son nuestros jueces y quiénes son nuestros fiscales? ¿Cuáles son los incentivos que se tiene para ingresar a la carrera judicial y a la carrera fiscal? ¿Cuántos de los primeros puestos de las universidades que podrían ser acreditadas, que realmente tienen buenas bibliotecas, buenos profesores a tiempo completo, cuántos de esos primeros puestos ingresan a la carrera fiscal
o a la carrera judicial. Ese es el punto. Más allá de quién lo elige, al representante que a su vez va a nombrar o no a los jueces y fiscales. Bueno, yo le agradezco mucho al parlamentario andino Rolando Sousa por esta intervención, muy gentil, muchas gracias por atendernos, pero yo creo que esto, o sea, es más o menos en el mismo sentido, me refiero al tema de fondo que está planteando Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados, que hay que abrir una discusión sobre cómo mejorar, ¿no es cierto?, no solo los mecanismos, sino la calidad de las personas y los requisitos para ser miembro del Consejo, ¿no? Sí, en eso coincidimos todos. Ahora, lo cierto es que el ex congresista Sousa se olvida de lo que significó la repartija. Precisamente esta elección de los últimos miembros del Tribunal Constitucional, con los cuales inclusive algunos nos une amistad y reconocemos su trayectoria, se dio después que se tumbó la repartija, que fue política y que tuvimos que salir a las calles, donde el señor Sousa definitivamente no estuvo, porque ahí sus representados también estaban con un porcentaje. Ahora, la realidad es que nosotros sabemos que nuestro país, el Perú, es el Perú, España es España. La realidad nuestra es que siempre el Ejecutivo y el Legislativo están tratando de obtener que el Poder Judicial, que los fiscales se subordinen, que decidan en relación como ellos quieren. A mí particularmente ahora me preocupa que empiecen a salir opiniones como la del señor Sousa, cuando ya el señor Salaverry, que también es de su misma línea, representante en estos momentos vocero del Congreso, está diciendo que ellos le van a dar prioridad a los proyectos del Ejecutivo y va a ser lo primero que van a tratar. E inicialmente dijo, no mencionó el tema discusión, ahora último lo ha mencionado cuando nosotros dijimos cómo es posible que sin discutir piensen aprobar. Entonces, ahora nos salen, y lo peor es en este momento cuando en el diario O Globo de Brasil se está mencionando a la señora Keiko como que ella también o su grupo hubieran recibido dinero de Odebrecht. No nos van a decir que porque ella diga o Humala diga no recibí o Toledo diga no recibí, por eso no se va a investigar. Definitivamente va a ser un tema que se va a investigar. Y si ese tema es algo que ya hay hilos para llevarlo, definitivamente ahora que ellos asuman interés, que empiecen a debatir por todos lados y que salgan a decir acá no pasa nada, todo es mejora, nos preocupa. Nosotros, si hemos tenido reuniones con el Poder Legislativo, hemos tenido reuniones con el Fiscal de la Nación, con el Poder Judicial, con el Consejo Nacional de la Magistratura, no es porque estemos defendiendo personas, nosotros defendemos la institucionalidad. Yo como decano, yo no vengo aquí a hacer política, yo vengo para la estabilidad del país, venimos por gobernabilidad, venimos porque las instituciones conserven equilibrio de poderes y definitivamente cuando una institución que sobre todo tiene sociedad civil, ahora de pronto pasa a tener representantes del Estado en su mayoría, probablemente todos, y además con un color político de las instituciones más políticas del país, como son el Ejecutivo, quien ganó la responsabilidad de gobernarnos, como es el Legislativo, donde están todas las líneas políticas y además donde puede haber unidad cuando el Ejecutivo es uno y de su misma línea el Congreso, estamos pues en un Estado de Derecho que está en peligro. Claro, la gran interrogante es que los políticos que van a tener que ser y que están siendo sometidos a la lupa de la justicia van a nombrar a los jueces que los tienen que juzgar. Pero si nosotros sabemos que los presidentes regionales, los alcaldes, y no hablemos de presidentes, tenemos un presidente que lo juzgaron en Italia, el más antiguo, tenemos uno que está preso, tenemos uno que está preso preventivamente, tenemos otro que está en el extranjero escapándose, tenemos uno que está también procesado. Y nosotros decimos, el Ejecutivo es el que debe de nombrar a alguien y nosotros vamos a decir, tenemos confianza en que el Ejecutivo va a nombrar a la persona de más calidad. No somos ingenuos, no somos niños. Alguien dijo, en política no hay que ser ingenuos, ¿no? Muchas gracias a Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Muy gentil por estar con nosotros esta mañana y por supuesto el debate está abierto sobre qué es lo que debe ocurrir con el Consejo Nacional de la Magistratura inmediatamente y sin escalas. Muchas gracias, Pedro, por estar acá como siempre. Vamos a recibir a Marco Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, donde están ocurriendo cosas importantes. Bienvenido, como siempre, Marco. Exitosa. Muchas gracias. Va a haber una nueva marcha de Ni Una Menos por el tema de que continúa lamentablemente la violencia contra las mujeres. Y es evidente que no basta con que hablemos en los medios de este tema, sino que se empiezan a producir cambios reales, ¿no es cierto?,
en el acceso de las mujeres a denunciar los actos de violencia, en el castigo a las personas que violentan, y eso supone un cambio en diversas instituciones, comenzando por el Poder Judicial y en general el sistema de justicia. Así es, amigo Lúcar. Justamente a propósito de eso, yo le traía una información estadística actualizada del funcionamiento del módulo judicial integrado en violencia familiar, del cual alguna vez conversamos acá en Exitosa. Fíjese, la información estadística que tenemos desde la creación del módulo el 7 de marzo de este año hasta el 7 de julio de este año, este periodo de 4 meses, hemos tenido un ingreso de 5.072 denuncias por violencia familiar. Este universo total indica que el promedio mensual es de 1.268 ingresos por denuncia. O sea, diariamente denuncias ingresan, 42 denuncias diarias están ingresando por esta problemática. De modo que el acceso determina que el módulo resulta siendo bastante exitoso en la medida de que permite el acceso de la población. Tú le das la oportunidad a la gente y la gente empieza a presentar las denuncias. Así es. Y esta primera respuesta inicial tiene un segundo resultado de parte del Poder Judicial de la Corte de Lima Sur, porque de este universo de 5.072 denuncias, tenemos que hemos dictado 2.462 medidas de protección, de modo que tenemos una respuesta de eficacia del 49%. Evidentemente, señor Lúcar, estamos desarrollando el mayor despliegue de recursos humanos y de recursos logísticos para que la respuesta sea aún mejor todavía. Ese es nuestro propósito. Ahora bien, esta incidencia del incremento sustantivo de las denuncias por violencia familiar evidentemente expresa una preocupación de qué es lo que está sucediendo con la familia. Creo que los medios de control social que deben actuar sobre esta problemática y en general con todos los problemas judiciales tienen que ver con medios de control social como la educación, como la familia, claro, porque como el mensaje que puede dar la justicia a través de módulos como este que recogen las denuncias, que dictan medidas de protección y que en su debido momento incluso sentencian y castigan a los agresores y a los infractores, es un lado del problema, pero esto va a ir reproduciéndose si no hacemos un cambio en la sociedad. Hablábamos de eso ayer con las obstetras, todos los miércoles vienen acá a hablar de sexualidad saludable, y ellas nos decían que hay un problema muy serio en educación en las familias y en los colegios con respecto a este tema. Sí, efectivamente, señor Lúcar, próximos a conmemorar el día de mañana, el Día del Juez. Hemos estado en las celebraciones por este Día del Juez, una serie de actividades culturales y artísticas, académicas también, diseñadas por el presidente del Poder Judicial, el doctor Duverly Rodríguez. Quiero anunciarle que esta problemática de la violencia familiar está unida, en el caso de la Corte de Lima Sur. Yo le comento, señor Lúcar, que nosotros atendemos un universo de 1.914.000 pobladores dentro de los 11 distritos de la Corte de Lima Sur. 81 jueces están a cargo de esta población, lo que más o menos indica que tenemos un juez por cada 23.630 pobladores. Dentro de este universo poblacional, junto a esta problemática de violencia familiar, se presenta indudablemente otro gravísimo problema que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana. La incidencia de delitos de carácter violento, como robo, homicidios, feminicidios, ha determinado que de hace algún tiempo ya, en realidad desde noviembre del año 2015, pero a partir de diciembre del año próximo pasado, se creó como tal la unidad de flagrancia delictiva. Esta unidad de flagrancia delictiva, que es la única que viene funcionando a nivel nacional, se encuentra ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. Un equipo de jueces y de vocales, pero junto con también el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, por eso es que se denomina unidad de flagrancia delictiva, venimos atendiendo esta problemática de los delitos violentos cometidos en el contexto de la flagrancia.
La estadística desde la creación de esta unidad de flagrancia es que hasta el momento hemos recibido una cantidad de 1.597 procesos que se tramitan a través de este procedimiento que se llama proceso inmediato y ya permitió cuántas sentencias. Y cuya virtualidad de esta cantidad de 1.597, en un 95% ya ha merecido una decisión final en este universo de casos. Una de las bondades de este proceso inmediato, en el caso de flagrancia delictiva, y que se atiende en esta unidad, es que precisamente lo que se procura es una respuesta rápida, claro, una respuesta inmediata. Y esto nos libra de la bendita discusión sobre la prisión preventiva, ¿no es cierto? Claro. Que lo único que hace es llenar la cárcel de gente sin procesos, de gente que no tiene sentencia, cuando en algunos delitos como estos donde hay flagrancia y hay violencia, rápidamente se puede tomar una decisión, ¿no? Claro, mire, fíjese con el viejo modelo en el proceso ordinario, el promedio de duración es de 28 meses. El proceso sumario es de 23 meses. El promedio de atención en los casos de la unidad de flagrancia delictiva de la Corte de Lima Sur es de 13 días. 13 días, o sea, contra 28 meses o 23 meses. En 13 días hemos resuelto el 95% de los casos que tenemos hasta ahora de 1.597 que se atiende en esta unidad de flagrancia. Si quisiéramos convocar, permítame, señor Lucar, a través de Exitosa, al Ministerio de Justicia, la señora ministra de Justicia, la doctora María Soledad Pérez Tello, para que nos pueda coadyuvar con esta unidad de flagrancia. Lamentablemente en la unidad de flagrancia solo cuenta con 2 defensores públicos. A veces algunas audiencias se frustran porque no hay un abogado puesto por el Ministerio de Justicia. Sí, porque paralelamente a veces se cruzan 2 audiencias y no tenemos defensores públicos para que puedan atender este tipo de problemática. Entonces, como usted puede percibir, señor Lucar, dentro del contexto de limitaciones presupuestales, materiales o logísticas, el Poder Judicial está tratando de crear mecanismos innovativos que permitan atender problemas tan puntuales como los que estoy señalando de violencia familiar y los problemas de delitos violentos. Yo estoy seguro que el Ministerio de Justicia va a atender este reclamo porque esto es la prueba de que se puede hacer cosas, ¿no? Que se puede cambiar el estado de cosas. Yo le agradezco muchísimo al doctor Marco Serna Bazán por estar con nosotros. Él es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, y no porque esté acá lo voy a decir, sino yo creo que usted es la prueba viviente que se pueden hacer cosas efectivamente para mejorar el sistema de justicia, para mejorar todo, para mejorar el funcionamiento de las instituciones en el Perú. Yo le agradezco por eso y por estar acá. Siempre encantado de estar en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me voy hasta mañana, los dejo con el señor Manuel Rosas. No, yo quiero invitar a los protestones que vinieron ayer, que vinieron todos en una combi. Eran como 20, gritaron un rato acá, ¿no? Y yo los invito a que vengan, así que si tienen algo que decir, que vengan a decirlo, que para eso estamos. No tienen que pararse en la puerta a gritar. Y quien fuera que los ha organizado, porque alguien los tiene que haber organizado, con mayor razón, a esta persona organizadora de esta espontánea manifestación del día de ayer, yo la invito a que venga acá a Radio Exitosa. Va a ser un gusto recibirlo, como siempre. A todos.